Está con nosotros el economista Diego Borja, lo hemos anunciado también desde la semana anterior. Agradecemos la presencia, siempre será y es muy grato que ciudadanos que no son funcionarios públicos tengan la predisposición a comparecer a la Asamblea Nacional para facilitar estos procesos de investigación y fiscalización. Así es que, economista Borja, gracias por esa preferencia. Está por demás los tiempos, son 40 minutos para que usted haga una exposición. Hemos debatido, hemos compartido todo este día, la semana anterior. Es este tema grande que rebasa el país, del sistema de compensación Sucre. En este marco, analizar las exportaciones ficticias, las exportaciones sobrevaloradas, cuál fue la iniciativa. Siempre los proyectos empiezan así, empiezan bien, acaban mejor y otros acaban mal. Usted fue parte de esa iniciativa y reitero, muchas gracias por estar acá y pasamos a escucharle y luego tenemos algunas inquietudes que le haremos. Buenas tardes. En primer lugar, un cordial saludo a la Comisión de Fiscalización y a la ciudadanía, por supuesto, que seguramente va a seguir esta exposición. En días pasados recibí la invitación de la comisión para acudir acá en calidad de invitado a informar, así dice la invitación, y por tanto yo considero que así no sea funcionario público, es el primer poder del Estado y es una obligación venir. Agradeciéndoles también por la invitación, porque considero que es importante que se escuchen a todas las partes. Yo voy a centrarme, espero ser bastante preciso, señor presidente y señores asambleístas, en 7 puntos que están ahí explicitados, donde quiero abordar el origen del sistema unitario de compensación regional de pago Sucre, los sistemas de compensación en América Latina, el propio sistema Sucre, su creación, las empresas que lo utilizaron hasta el momento que yo puedo dar la información, la relación entre el Sucre, ya como moneda virtual, y el dólar, los órganos del sistema y las autoridades iniciales, y los beneficios que considerábamos tendría el Ecuador. Sobre el origen, es muy importante señalar, señor presidente, que los sistemas regionales de pagos son una idea conceptual del economista inglés John Maynard Keynes, y de manera implícita o explícita a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el desarrollo se basa en esa propuesta original. Para quien tenga interés conceptual en verlas, ahí les he colocado, y obviamente voy a dejar la presentación, un conjunto de escritos originales de Keynes que los edita el economista Donald Mogridge de la Universidad de Cambridge, sobre todo una carta a Sir Frederick Phillips el 16 de abril del 43, donde se extiende en la propuesta de los Clearing Union and Stabilization Fund, o sea, los sistemas de compensación y los fondos de estabilización. Keynes propone en ese contexto la Unión de Compensación Internacional, el International Clearing Union, que se lo trata en las conferencias de Bretton Woods, que todos conocemos, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en el año 44, y ahí propone algo que lo traigo a colación porque es muy importante, que es una unidad de cuenta común virtual, que es el Bancor. No progresa el Bancor, se convierte al final del tema en los derechos especiales de giro, hay toda una historia al respecto, en la polémica que tiene Keynes con el secretario del Tesoro norteamericano, Morgenstern, y al final no se toma esta propuesta keynesiana, se toma otra, los derechos especiales de giro. Sin embargo, este fue el antecedente de un sistema muy importante de compensación, que es el de la Unión Europea de Pagos, del año 1950, ahí están los países fundadores, entre otros Alemania, el Reino Unido, Luxemburgo, etcétera, que era un sistema que cumplió prácticamente la función original, que era promover la reducción de costos de transacción y permitir pagos comerciales en moneda nacional. Muy importante para lo que luego se hizo en el sistema de pago Sucre. Este sistema de la Unión Europea en el año 81 se convierte en la Unidad Monetaria Europea, que hay en el año 2000, como todos sabemos, terminará en el euro. El segundo tema que mencionaba es los sistemas de compensación de pagos y fondos de convergencia en América Latina. Aquí también, señor presidente, señores asambleístas, hay una historia larga. Probablemente el más importante es el sistema de compensación multilateral de pagos y créditos recíprocos de la LALC, que luego se convierte en la LADI, del año 66,
el Acuerdo de Compensación Centroamericana del año 69, el Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria, FOSEM, del 69, el Fondo Andino de Reservas del año 76, que incluso llega a crear en el año 84 el peso andino, del cual el Ecuador fue parte fundadora, y que se convierte en el Fondo Latinoamericano de Reservas del año 91, que le ha sido de tanta utilidad al Ecuador para sostener balanza de pagos en los momentos más duros. El Fondo de Convergencia Estructural, luego del Mercosur, FOSEM del año 2006, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y este sistema sumamente importante, que es el sistema de pagos en monedas locales entre Brasil y Argentina, el SML del año 2008, al que se unen Uruguay en el 2014 y Paraguay en el 2018. En el año 60, todos sabemos, se constituye la LALC en el Tratado de Montevideo, y es hasta septiembre del 65 que los presidentes de los bancos centrales de 9 países miembros, entre los cuales está el Ecuador, constituyen el sistema de compensación multilateral de pagos y créditos recíprocos en la región, sistema de la LALC, en el Acuerdo de México. En el año 73 se complementa el sistema de pagos con un sistema de crédito y financiamiento para déficits y problemas transitorios de liquidez, con el Acuerdo de Santo Domingo del año 73. En el año 81, la LALC cambia de nombre, se convierte en la LADI, pero se mantiene la estructura con los dos pilares. Por un lado, el sistema de compensación multilateral de pagos, y por otro lado, el sistema de créditos recíprocos para problemas de liquidez. Esto lo menciono básicamente, señores asambleístas, porque es el antecedente bastante similar a lo que sería el sistema de compensación Sucre. Miren, ahí está una tabla que he traído para que ustedes puedan ver lo que significó el sistema de compensación de pagos para el Ecuador en este periodo tan crítico de nuestra historia, año 80, año 81, muerte del presidente Roldós, inicio de la política fondo monetarista del gobierno de Hurtado, y sin embargo, el Ecuador en esos 3 años en el sistema de compensación de la LADI tuvo superávit comercial, incluso por sobre los otros países superavitarios, incluyendo el Brasil. Esta es una gráfica que, si nos centramos solo en la parte gris que está en la base, podemos ver que hasta el año 90, casi la totalidad de las importaciones intrarregionales dentro de los países de la LADI se hacía por el sistema de compensación. A partir del año 90, y ustedes pueden ver si siguen la línea gris o el área gris en realidad que está pintada ahí, pueden ver que a partir del año 90 esto empieza a decaer hasta prácticamente desaparecer en el 2002, con un corolario absolutamente importante, señores asambleístas, que es el sistema de compensación previo había prácticamente llegado a un nivel de muerte, y era necesario, para poder tener comercio intrarregional, generar algún nuevo sistema de compensación. Muy importante. Acá tenemos, a partir del año 2000, la relación en cambio comercial del Ecuador con 3 grupos, he puesto aquí para fines pedagógicos. El uno, el total general, que es el azul. Ustedes pueden ver que la mayor parte, la balanza comercial de bienes del Ecuador es negativa, es deficitaria, a partir de la dolarización, lo cual todo el tiempo está poniendo en riesgo el sistema. Y miren ustedes cómo decae el comercio con los países de la LADI, que es las barras naranjas. Todo el tiempo a partir del 2000 es deficitario, ¿no? Todo el tiempo con la comunidad andina, que son las barras grises, es deficitaria, y solamente en el periodo 2010-2014 es superavitario con Venezuela. Bueno, quería mencionar esto también. El 6 de abril del 2009, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en el informe que le entrega al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, resalta la necesidad para la región latinoamericana de constituir sistemas simultáneos y paralelos conformes a la realidad política y económica de nuestros países, que se centren en 3 cosas: bancas de desarrollo, fondos comunes de reservas y sistemas de compensación. Hasta ahí, señor presidente, los autores intelectuales del proceso histórico que culminó con el Sucre. Evidentemente, yo quisiera ser uno de esos autores, pero no lo soy. Lo que hice es ser parte de ese proceso que consideró importante tener un sistema de compensación siguiendo la línea histórica keynesiana, luego la de la LADI, para culminar en lo que fue el Sistema Único de Compensación Regional, que en sus orígenes tenía que ser latinoamericano, conforme el proceso de integración de UNASUR, y que culminó siendo solamente de los países
de la Alianza Bolivariana para Nuestra América. El tercer elemento, el sistema Sucre. El 1 de junio del 2010, la Asamblea Nacional del Ecuador resuelve aprobar el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación de Pagos Sucre, y entre los fundamentos, ¿no?, declara que se sostiene también en el dictamen de la Corte Constitucional número 0002, raya 10, DTI, raya CC, del 28 de enero del 2010, que señala en la parte importante que el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre es compatible con la vigente Constitución Política de la República del Ecuador. De esta forma, el Poder Legislativo, previo al control constitucional, ratificaba lo actuado por el canciller de la República de la época, Fander Falconi, que en la reunión del 16 de abril del 2009, en ocasión de la quinta cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, suscribió el acuerdo marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, así también como otras acciones del Ejecutivo. He querido traer aquí, señores asambleístas, cómo estuvo la votación a favor en la Asamblea Nacional de este acuerdo. Y entre las múltiples personalidades íntegras y de conducta intachable que votaron a favor del sí, destaco dos. La una, la del general Paco Moncayo, y la otra, la del señor Francisco Ceballos, a quien no conozco, pero que fungía a la época como asambleísta alterno de la asambleísta en ese momento, María Paula Romo. Destaco estas dos personas porque en su momento apoyaron en la Asamblea Nacional el voto de constitución del Tratado del Sistema Unitario de Compensación de Pagos Regional Sucre. Y también quiero destacar que entre las personas que se abstuvieron está el asambleísta de la época, César Montúfar, lastimosamente no está el señor presidente, pero me parece que es el director del partido, del presidente, que le permitió al presidente estar sentado acá, y también el del asambleísta Clever Jiménez, de quien, si no lo recuerdo mal, el presidente de esta comisión era su asesor. No votan en contra, se abstienen. Quiero también presentar aquí en esta comisión una declaración conjunta del 15 de septiembre del año 2009 entre el Ecuador y la Conferencia de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, donde, como ustedes pueden ver, esto se va a quedar acá, no se ve muy bien al frente, el secretario general de la UNCTAD, una organización de las Naciones Unidas, acuerda con el gobierno del Ecuador, y yo tuve el honor de firmar con él este acuerdo, apoyarle al país para, entre otras cosas, diseñar un sistema eficaz de compensación de pagos regional orientado hacia el establecimiento de un sistema monetario regional. Teníamos el apoyo del Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, la Asamblea, el control constitucional y organismos internacionales como los de las Naciones Unidas. Hasta aquí quienes se sumaron y armaron y aprobaron el sistema Sucre. No está el presidente de la comisión, pero creo que esto queda grabado. Quiero en este punto señalar mi completo rechazo y mi exigencia al presidente, y ojalá cuando venga se lo voy a repetir, de que se pare de decir que ese sistema se armó con un objetivo de generar lavado de dinero, de narcotráfico y corrupción. Porque si esto fuera así, señores asambleístas, tenemos aquí a la complicidad del Ejecutivo y de las mentes que generarían esta estructura criminal a todo el Estado ecuatoriano, incluyendo la Asamblea Nacional, el control constitucional en el Ecuador y, por supuesto, organismos de Naciones Unidas como la Conferencia para el Desarrollo del Comercio, lo cual no es así. Sobre el tema de las empresas que usaron el sistema, yo he traído aquí una lista que se va a quedar con ustedes, de empresas que usaron el sistema hasta el 6 de junio del año 2011, que es hasta cuando yo puedo dar fe personal de esto. Y entre otras empresas, como ustedes pueden ver aquí, entre otras, esto se quedará para su análisis, está, por ejemplo, Kimberly y Clark del Ecuador, subsidiaria de los estados, de una empresa matriz de los Estados Unidos de América. Si es que esta sería una organización criminal para lavar el dinero, acá tenemos pues a una subsidiaria de empresa norteamericana haciendo esto. Y no solo eso, tenemos a un banco norteamericano, el Citibank del Ecuador,
que actuaba como banco operativo de destino, también participando en esta trama que se ha dicho y que lo rechazo, que tenía como objetivo el lavado de dinero. Empresas norteamericanas subsidiarias y bancos norteamericanos. Un completo y absoluto absurdo. Esto quedará acá. No me detengo más. Quiero, eso sí, señalar que, además de múltiples empresas que participaron ya hacia el 2011, acá tenemos los sectores de la economía que participaban del sistema. Y tenemos a sectores primarios, como la minería, la agricultura y los sectores pecuarios, pero también tenemos a sectores industriales importantes, la industria química, la industria mecánica, la industria de bienes y consumos y bienes intermedios y muchas industrias más. De manera que sería bastante complejo pensar que este sistema se armó para beneficiar a un objetivo tan procaz como el que estamos señalando y en el que participaban sectores tan diferentes de la economía. En días pasados, señores asambleístas, se presentó ante esta comisión el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, y dijo, y lo cito, lo que enciende las alarmas es que en el 2013 el valor por las transacciones registradas en el sistema Sucre haya duplicado lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas. Las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser iguales o menores, dice el gerente del Banco Central, a las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la SENAE, pero ese no es el caso, dice. En el 2013, las transacciones ejecutadas a través del Sucre llegaron a un monto de 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la SENAE llegaron únicamente a 461,4 millones, habiendo ahí una brecha entre la información que entrega el sistema Sucre y la información que entrega la SENAE. Señor presidente, esto implica que estamos ante un claro hecho de sobrefacturación, ¿no? Y esto, miren ustedes, solo se puede verificar tantos años después porque el sistema Sucre genera la información que la controla el Banco Central. O sea, el sistema Sucre fue diseñado para generar una perfecta trazabilidad de los recursos, lo cual facilita el control físico que le corresponde a la autoridad aduanera, porque el Banco Central no tiene la potestad del control físico, tiene la potestad del control financiero. Y el sistema Sucre hasta la fecha es absolutamente trazable. Ustedes lo pueden verificar. La sobrefacturación y la subfacturación, que es una práctica detectada en el Ecuador hasta la actualidad, es mucho más difícil de rastrearla cuando se hacen transacciones a través del sistema bancario comercial, porque la información es propiedad privada de los bancos privados y está sujeta a toda la opacidad y sigilo que estas instituciones tienen sobre estas transacciones, incluyendo sistemas opacos y de sigilo garantizados por la ley. En cambio, la información de las transacciones del sistema Sucre son propiedad del Banco Central, son propiedad pública y por tanto pueden ser verificadas en cualquier momento. De ahí que, señor presidente, sería absolutamente absurdo si se hubiera querido montar un sistema de lavado, algo que se estructure de esta forma donde sea posible de verificar en cualquier momento la trazabilidad de las transacciones. Cuando se quiere cometer ilícitos, lo que se hace es esconder la información o esconder los activos, no mostrarlos a la luz pública. Hay una organización en Washington que se llama el Global Financial Integrity, que es un tanque de pensamiento, como dicen los norteamericanos, un think tank, que se enfoca a analizar y proponer acciones efectivas para evitar los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero. En su reporte sobre Financial Crime in Latin America and the Caribbean, en el último reporte de octubre del año 2021, en la parte que corresponde al Ecuador, dice lo siguiente, y esto está a disposición de todos ustedes porque está colgado en el internet. Dice, el Global Financial Integrity encontró una brecha de valor de 2.500 millones de dólares entre las exportaciones oficiales
y las importaciones ecuatorianas reportadas por sus socios comerciales entre 36 economías avanzadas. Los detalles precisos de esta información están en el Global Financial Integrity, Trade Related Illicit Financial Flows en 135 países desarrollados, en desarrollo, entre el 2008 y el 2017. Evidentemente, señores asambleístas, este es un fraude monumental, que no se lo hace a través del Sucre, que es una práctica de subfacturación y sobrefacturación en el comercio internacional, que se lo hace a través de los sistemas transaccionales privados que son los que usa recurrentemente nuestro comercio internacional. Eso está en un organismo neutral que es este Global Financial Integrity, además centrado en los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, señor presidente y señores asambleístas, ¿por qué el presidente Lasso vetó la criminalización de esta práctica de sobrefacturación y subfacturación? Con fecha 3 de junio de este año, el presidente de la República le cursa una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con las objeciones parciales al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Esto había sido tratado por la Asamblea anterior. No alcanzaron a aprobarla, entra en el trámite de esta Asamblea, ¿no? Se le remite al presidente de la República el 6 de mayo y el presidente la veta. Y veta justamente los artículos que penalizan los precios de transferencia que permiten la sobre y la subfacturación. Entonces yo creo, señor presidente, que si estamos hablando de un sistema que permitió el lavado en montos que usted ha mencionado en medios de comunicación muy altos, acá le muestro un monto muchísimo más alto. Lo que habría que hacer es llamarle al presidente de la República a esta comisión y pedirle que explique por qué vetó la penalización de los sistemas que permiten la sobre y la subfacturación. Se ha dicho en múltiples ocasiones, señor presidente, que uno de los objetivos del Sistema Unitario de Compensación Regional era reemplazar físicamente al dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal en el Ecuador. Les he traído aquí cuál fue el concepto matemático para la formulación de un sucre. Para hacerlo fácil, ahí ustedes tienen un factor de nivel que es el que permite monitorear de manera política cuál sería la tasa de cambio entre un sucre y el dólar, y el resto es una canasta de monedas de los países participantes, que es el primer factor, entre los primeros corchetes, más una canasta de monedas importantes extrarregionales como el euro, como el yuan, como el yen o como cualquier otra moneda. Este sistema permitió ponderar cada una de las monedas de los países participantes y si se añadían otros países, digamos que se hubiera añadido Uruguay o Paraguay o Argentina o Brasil, se añadían las canastas de monedas y se fijaba el tipo de cambio de la moneda virtual que servía únicamente como moneda de contabilidad para registros y transacciones comerciales, nada más, con una tasa de cambio de 1.25 dólares por un sucre de monedas virtuales. Acá están los ponderadores, cómo se ponderaban las variables, 25% del promedio de los últimos años de los PIB de los participantes, 25% del promedio de los últimos años del comercio global de los participantes y 50% del promedio de los últimos 5 años del comercio intrarregional de los participantes, más una capacidad de discrecionalidad política para el Consejo Monetario Regional. Por tanto, el valor de la unidad de cuenta, el sucre, se construye utilizando dos canastas de monedas. Una canasta de monedas intrarregional que comprende los tipos de cambio de las monedas nacionales de los Estados miembros del Sistema Unitario de Compensación en relación con el dólar. Una canasta de moneda extrarregional que comprende el tipo de cambio de las monedas extrarregionales más importantes en relación con el dólar. En relación con el dólar. Y en eso soy enfático. La fluctuación en ambas canastas de monedas tiene un impacto en el valor del sucre. Y obviamente se iba ajustando conforme se podrían provocar devaluaciones para no generar precisamente ni perjuicios ni beneficios cambiarios. Jamás
el sucre pretendió ser una moneda de curso físico. Era una moneda de cuenta. Los órganos de autoridades. Luego de ratificado el convenio por la Asamblea Nacional el 2 de julio del año 2010, el directorio del Banco Central de la época, del cual yo era su presidente, aprobó la regulación número 011-2010 con la que se autorizó al BCE operativizar el nuevo mecanismo regional. Ahí tienen ustedes cómo funcionaba el sistema. Había un Consejo Monetario Regional, una unidad de cuenta común, que era el sucre, una Cámara Central de Compensación, un fondo de reservas y convergencia y los acuerdos bilaterales de los distintos bancos centrales. Si ustedes se fijan, es un calco y copia de lo que era el sistema de pagos de la LADI. Y lo único que se añade es el sistema de convergencia que permitía los créditos de liquidez en caso de déficit de los países, que era muy beneficiario para un país que tenía problemas de liquidez en ese año. Acabábamos de salir de la crisis mundial del año 2008, 2009, y la unidad de cuenta común que daba un paso adelante con respecto a lo que era el sistema de pagos de la LADI y que se asemejaba al sistema de pagos en monedas locales que utilizaban Brasil y Argentina en la época. ¿Quiénes fueron los representantes? Se me preguntaba también que informe en la invitación a esta comisión. Ahí están los representantes. El economista Carlos de la Torre fue el delegado al Consejo Monetario Regional hasta febrero del 2011, fecha en la cual es reemplazado por la economista Verónica Legarda. Aquí está el esquema, cómo funcionaba la compensación entre partícipes. Había una Cámara Central de Compensación donde se registraban las monedas, ¿no?, la cantidad específica de monedas, los dos bancos centrales de los países partícipes, los bancos privados que hacían de bancos operativos que permitían las emisiones de cartas comerciales, la verificación de una serie de temas financieros y también legales, y obviamente los importadores y exportadores. Hay un gráfico más detallado de cómo funcionaba cada uno de los pasos. Se los voy a dejar acá para no cansarlos. Son 14 pasos en los cuales estos entes evidentemente tenían una serie de mecanismos de control y de alarma en caso de que se sucedieran problemas como los problemas que después está intentando detectar esta comisión de sobre y subfacturación en el caso de haberlo hecho. El 19 de junio del 2013, yo ya no era funcionario del gobierno del presidente Correa, había salido en noviembre del 2011, pero traigo a colación que el 19 de junio del 2013 se emite el instructivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago Sucre. Y quien lo firma es el gerente general del Banco Central de la época, que es el economista Mateo Villalba. ¿Qué dice en lo importante este instructivo? Dice: el sucre será una unidad de cuenta común para el registro, valoración, compensación y liquidación de las operaciones canalizadas a través de la Cámara Central de Compensación. Unidad de cuenta. Unidad de cuenta. En la parte 4.5 del instructivo se dice: en caso de una posición superavitaria, el Banco Central del Ecuador recibirá del Consejo Monetario Regional el monto correspondiente en divisas libremente convertibles. O sea, ¿en qué? En dólares. En dólares. Y en caso contrario, pagará en divisas libremente convertibles. O sea, ¿en qué? En dólares. Lo mismo, aunque a la inversa, si fuéramos deficitarios, lo que implica claramente, señores asambleístas, algo también muy importante, que es que esto necesariamente tenía que utilizar el sistema de códigos SWIFT, que los maneja, como todos sabemos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, era absolutamente imposible hacer transacciones por fuera de los sistemas de registro internacionales, incluyendo el sistema que maneja la Reserva Federal. ¿Cuáles eran los beneficios para el Ecuador? Reducción de costos financieros, ahorros en la liquidez o generación de liquidez, porque no se tenían que utilizar divisas inmediatamente en los pagos internacionales. Esto posibilitaba, por ejemplo, a las empresas pequeñas y medianas participar, las que son normalmente escasas en liquidez, y una articulación con entidades financieras regionales en caso de que hubiera necesidad de crédito productivo y comercial.
Este es el resultado en los años 2010 al 2014, que lo he traído a colación, donde se ve que claramente, por ejemplo, en la relación comercial de bienes con Venezuela fue favorable para el Ecuador, a diferencia de lo que se puede ver en gris de la relación comercial con Colombia. Yo quiero terminar, señor presidente, me he tomado 30 minutos, haciéndole una exhortación y una exigencia. Usted es muy celoso con su honra personal. Yo le he escuchado muchas veces a usted reclamar airadamente sobre el respeto a su honra. Yo le exijo lo mismo en mi caso. Yo he visto, señor presidente, una entrevista que usted hace con la revista Semana, en la que me menciona a mí, junto con otras personas, como artífices de un sistema delincuencial. Yo le exijo, señor presidente, que mientras un juez no diga lo contrario, no se mancille mi honra. Yo no he participado jamás, señor presidente, en ningún esquema delincuencial. Nunca me hubiera prestado yo, ni como profesional, ni como persona, para establecer o estructurar un sistema delincuencial. Y usted le nombra también en esa entrevista a mi colega Pedro Páez. Yo mostré cuando usted salió de la sala un acuerdo que hicimos Pedro Páez y yo, como funcionarios en el gobierno del presidente Correa, con la UNTAD, para precisamente lograr la vigilancia y el apoyo de este sistema de las Naciones Unidas a la configuración de un sistema de pagos. Obviamente la UNTAD no se hubiera sumado si es que hubiera percibido siquiera que aquí habían protervas intenciones. En realidad, señor presidente, yo creo que su función es fiscalizar y usted tiene que hacerlo, es su obligación. Y en la medida de lo posible, personas como yo le vamos a contribuir. Pero igualmente yo le pido y le exijo que mientras no se diga lo contrario, deje usted de hablar de esa manera de mí y de otras personas que no participamos en ningún sistema delincuencial y menos en medios de comunicación. Ni usted ni yo estamos por fuera de la ley. Probablemente no ha recibido hasta el momento en el cual usted dijo eso la información que hoy recibe. Pero si en el futuro usted sigue con esa forma de referirse, estaría levantando una calumnia en mi contra, señor presidente, y no está usted por fuera de la ley. Yo le pido, le exijo que pare esa cuestión. Lo otro que vi es en una entrevista acá en Radio Democracia, donde usted muestra una foto en la que yo aparezco con un señor que luego fue procesado por narcotráfico, me parece, que era el presidente de una cooperativa. Yo como presidente del Banco Central tenía la obligación de recibir a todas las personas que me pedían cita. Entre las personas que en su momento me pidieron cita estaba el gerente o presidente, no recuerdo bien qué función cumplía a la época, del Banco de Guayaquil, Guillermo Lazo. Y por supuesto era mi obligación recibirlo, igual que era con otras personas. Y esa foto que usted la muestra, donde yo tengo además como acompañante al economista Andrés Arauz, que para el momento era un joven profesional que se desempeñaba como director bancario, a mí me honra estar al lado de él. Claro, me deshonra estar al lado de la otra persona, porque ¿cómo iba a saber yo quién iba a ser ese señor? Yo le he traído aquí 2 fotos solamente para evitar estas falacias. Mire, esta es una foto mía con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y esta foto no me hace a mí copartícipe de ninguno de sus aportes a la humanidad. Es una foto, como usted dice en la entrevista, si uno está en el matrimonio le toman la foto, así es. Pero eso no nos hace ni cómplices ni partícipes. Y he traído otra. Aquí en esta foto estoy yo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando fui ministro del presidente Palacio y con el ministro de Defensa de la época, que es el general Osvaldo Jarrín. Si el día de mañana un organismo de justicia decide encausarle al general Jarrín por crímenes de lesa humanidad, y yo aparezco en esta foto al lado de él, no significará que yo soy cómplice, ni que rubrico, ni que estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Las fotos lo que explican en un momento determinado son determinadas funciones o, cuando son en el plano personal, determinadas afinidades, que no es mi caso, señor presidente, ni mucho menos con cualquier persona que esté interesada en faltarle a la ley en mi país. Yo le voy a dejar con mucho gusto esta información. En los próximos días estoy preparando incluso un informe mucho más detallado, donde usted puede encontrar la información que requiera hasta donde yo le puedo dar.
y encantado de responder a preguntas si es que existieran, señores asambleístas. Gracias, señor presidente.